Hola, en este video vamos a ver cómo hacer el engrudo para nuestro alebrije y vamos a hacer también el empapelado. Si no han visto cómo hacer un alebrije, la parte 1 y la parte 2, pues vayan allá a nuestros videitos, por ahí les van a poner el link. Suscríbanse. Hola, somos Cínica y Retórico y en este video les vamos a enseñar cómo se empapela el alebrije. Sí, vamos a empezar primero con la receta de cómo hacer el engrudo y después de eso empezamos ya con la empapelada de nuestro alebrije. Para poder empezar a hacer el engrudo, aquí yo ya tengo preparado, para que sea un poco más rápido, el agua que ya está casi hirviendo, harina, entre la regular, no tiene que ser ninguna especial, de la blanca, de esa de las tortillas, harina, y un botecito con agua que no esté caliente, de eso de la llave está bien. Básicamente el proceso de hacer el engrudo es el mismo de hacer el atole de los sobrecitos de maicena. Lo que se hace es que se pone a hervir el agua y en este bote con el agua que está más frillita le vamos a agregar la harina y la vamos a mezclar muy bien. Ya depende de cuánto quieras hacer. Nosotros tenemos aquí media ollita, que es más o menos lo que pongo, y medio, este es de medio litro, entonces es un cuarto. Y le pongo 4 cucharadas grandes de harina. Y entonces ya nada más lo vamos a mezclar. Mientras está tu agua hirviendo, para que ya esté lista en cuanto esto esté bien batido. No se dice batido, se dice bien mezclado. Para quitar los grumos yo me apoyo del bordecito de mi molde, porque tiene que quedar así muy diluido, todo bien mezcladito. Porque sí he notado que mucha gente se queja que el engrudo le queda muy grumoso o que se les quema. Entonces es el mismo proceso de un atole. Tienes que mezclar bien tu mezclita de polvo con el líquido que es frío y ya después se mezcla con el que es caliente. Ya que está todo mezclado, ahora sí lo vamos a poner poco a poco en el agua. Vente para acá. Y ahora lo vamos a mezclar lentamente, pero sin parar, hasta que se vaya haciendo del espesor que tú vayas a querer. Le voy a bajar un poquito al agua. No vayan a dejar de menear su olla porque se siente luego que se empieza a pegar en el fondo, entonces con la cuchara tienes que estar siempre quitándole eso para que no se te vaya a quemar. Miren, por aquí me encontré que anda un grumo que se me quedó. Lo vamos a hacer así como les dije, ayudándonos del costadito de nuestra ollita con la cuchara. Vamos a desbaratarlo. Ay, ya se me está pegando. Esto se los recomiendo que lo hagan en una flama bajita para que no se les vaya a arrebatar y se les vaya a quemar. Miren, yo ya terminé con mi engrudo, se deja con este espesor porque cuando se enfría se hace todavía un poco más espeso. Entonces ya nada más lo dejamos como se enfría, le apagamos la estufa. Ya apagué la estufa, pero le sigo dando así unas meneaditas porque de repente con lo mismo caliente se continúa pegando. Entonces pues nada más para evitar eso. Ya cuando se empiece a enfriar un poco, pues ya no hay ningún problema, se cambia de hornilla.
Lo dejamos enfriar y estamos listos para empezar a empapelar. Para empapelar ya tenemos nuestro engrudo hecho y frío. Tenemos nuestras piezas ya listas. Y tenemos ya periódico que está hecho así como en cuadritos, que es más fácil de manejar. Igual cuando estamos usando el periódico con el engrudo, pues lo puedes ir partiendo si vas necesitando. Eso es lo bueno, es muy flexible y cuando está húmedo por el engrudo, pues queda muy fácil de manejar. También tenemos la cinta de cartón, que la usamos también con engrudo como si fuera periódico igual a su manera. En lugar del agua. Y queda muy resistente. También es para darle más fuerza en ciertas áreas de la figura. Y esta vez decidimos nada más agregarle un par de ojos y los dientes, ¿sí? Que los vamos a empapelar por separado. Y también una lengua que es así como de serpiente. Entonces esto se empapela por separado. Esto se hizo con alambre y masking y esta otra es puro cartón. Porque sí, necesitaba los dientes, como que estaba incompleto de ahí. También los ojos, porque algo que es característico de los alebrijes es esos ojos que son así como grandes y penetrantes y que dramáticos, como le gusta decir así. Es una tarea un poco larga. Nosotros aquí tenemos nuestro engrudo que ya habíamos hecho y lo pusimos en el refrigerador, entonces es importante que no lo dejen afuera, sobre todo en tiempos de calor, porque se echa a perder. Ya cuando lo vayan a volver a usar, nada más le dan una meneadita. Si lo ven un poquito espeso, pues lo ponen un poquitito de agua ya para que se vuelva a hacer. Vean, está bien espeso, pero lo necesitamos. Y ya que lo sacan del refri, no lo vayan a usar luego porque está demasiado frío y luego como que se acalambran las manos cuando no está ahí. Ya se nos secaron las piezas, ¿sí ven? Como estas eran de cartón, pues estas no necesitan tanto empapelado. Estas son las alas y los dientes. La lengua. Entonces le vamos a dar ya las siguientes capas. Como ya está esto también ya pegado aquí todo, ya se puede empapelar de una manera más sencilla y más corrida. Les voy a enseñar cómo quedó el cuerpo para que vean. Nada más se le dio una capa para que todo estuviera todo junto. Todavía necesita, miren. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy.
para donde le veamos un poquito más de debilidad a la figura, ahí es donde va a ir. Y también para unir la cabeza con el cuerpo, y también se le va a empapelar ahí un poco para que quede todavía más resistente. La razón por la que nos llevó 3 días hacer todo el proceso de empapelado es porque nosotros dejamos que se seque de capa, no entre capa y capa, porque le podemos dar varias capas a la vez, pero sí entre día y día, porque están hechos de periódico, entonces el engrudo hace que se humedezca y pues pierde un poquito de fuerza hasta que se endurece. Entonces, pues por cuestiones de resistencia, así lo hacemos nosotros. Y es para hacerlo, bueno, para facilitárselos, porque cuando están las piezas muy aguadas y es pesada la figura, entonces se les doblan las piernas o pasa algo que se les modifica y no es fácil. Entonces, por eso también usamos este tipo de papel, ¿se fijan? Escuchen. Entonces, y lo único que vamos a hacer es, porque este papel es un poco más difícil de trabajar a la siguiente etapa, al final le vamos a poner toda otra vez de periódico. Para hacer más rápido el proceso de empapelado, puedes ir poniendo de varios papelitos en el alebrije, incluso unos encima de otros. Eso te va a dar que sean como dobles capas a la vez, y ya después nada más le pones el engrudo para pegarlo todo. Hay que ponerle mucho engrudo a que quede todo así como bien mojado. Lo puedes alisar, así se evitan las burbujas. Alguien nos preguntaba de que cómo podía evitar las burbujas cuando estaba empapelando. Entonces, pues esa es una manera: pones bastante engrudo y lo vas tallando con tu mano para que sea lisito. Ya. Nuestro alebrije ya está duro, la cabeza también ya está todo rígido, esto ya no se mueve así como se movía antes, ya todo está listo para ensamblarse. Claro, recuerden que es papel maché. Si le hago con fuerza, pues obviamente lo puedo romper. Ahora ya lo único que vamos a hacer es pegar la cabeza al cuerpo. Con el poquito engrudo que nos quedó todavía, vamos a reforzarle el cuello. O sea, cuando quede así, además pones como tú ya vas a querer que le quede la cabeza y le empapelas aquí todo el cuello para que quede bien fuerte y no se vaya a romper. Y no se note la unión, en este caso del cuello. Como ven. Y para eso Va a ser con silicón caliente. Ya sé que es muy retórico, entonces sí, cuidado con esas gotas que caen. La cinta masking, acá está. Porque eso nos va a ayudar para que lo detenga en lo que empapelamos. Como es circular, se va a mover la cabeza menos que la dejen fija. Y si yo la pongo así, se va a girar por el peso de las mismas cejas o cuernos que tiene aquí. Entonces lo que vamos a hacer por eso es ayudarnos también de la cinta masking.
ven, toda está bien pegada. Y ya nada más le vamos a dar una última para el empapelado aquí alrededor del cuello nada más. Ya se está secando el alebrije para hacerse más resistente y que esté listo para que le podamos dar una lijadita y una rezanada, que es el siguiente video, para que ya quede todo como más parejito. Si se fijan, le dimos una última capa al último de puro engrudo. ¿Para qué? Para que aquellas partes que tenían, o sea, que no se habían pegado bien o que se empezaron a despegar o cualquier cosa, pudiéramos todavía manejarlas. Y aparte, ahorita lo último me fijé que las patas quedaron acá como hundidas, entonces de repente que le poníamos las alas se caía. Lo que hice fue mojarle otra vez muy bien con el engrudo las patas, reacomodárselas, y ahora sí lo estamos dejando secar ya de la posición que va a quedar finalmente. A lo mejor puede parecer que lo hacemos muy fácil, pero en realidad, o sea, no está tan fácil, pero tampoco es complicado. Nada más tienen que empezar con el primero que ustedes quieran. Sí, no es complicado, nada más es un poquito largo el proceso, sobre todo el empapelado, porque te tiene que quedar bien fuerte tu figura. Entonces eso es lo que es complicado, las capas y capas y capas. Y obviamente, si quieres que te quede muy resistente, pues tú le darás la cantidad de capas que tú desees a tu alebrije. Si no has visto los otros videos, pues te recomiendo que los veas para que vayas aprendiendo un poquito sobre todo lo que es un alebrije. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video.